Buenas tardes. Continuamos con las quintas jornadas de medicina Lanzarote de 2025, que lo hacemos en recuerdo del doctor Molina Orosa y como homenaje a la figura del doctor José Molina Orosa. Estas son las quintas jornadas con el nuevo nombre de Jornadas de Medicina, para darle una amplitud al tema y no solo el recreo específico en la figura de don José. Ocupa hoy la cátedra de la Academia la profesora María Tormo Domínguez. En los documentos que hemos distribuido pues se deja constancia de que es licenciada en Medicina y Cirugía, que es licenciada en Dirección y Administración de Empresas, que es médico especialista en Medicina del Trabajo, médico inspector del Cuerpo Sanitario de la Administración Sanitaria de la Seguridad Social, y podríamos seguir diciendo cosas. De manera más entrañable para nosotros es patrona de la Real Academia Nacional de Medicina de España, y esencialmente pues es académica correspondiente de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote en La Rioja. Y de momento la única persona en esa comunidad autónoma que representa o que nos representa a la Academia, ¿no? La sesión de hoy va a desarrollar la conferencia que ha puesto título La medicina preventiva en la oferta sanitaria privada. Como podéis observar, un tema de más que suma actualidad, ¿no? Así que estamos todos prestos a oír. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias, presidente. Esta es la tercera ocasión en que participo en estas jornadas y por supuesto quiero agradecer su amabilidad y bueno, confío que al final de la charla pues todos podamos concluir que nos ha merecido la pena. A mí, por supuesto, siempre me merece la pena responder a la invitación de la Academia, responder a la invitación de los amigos. Y creo que, aunque bajito, se habrá oído un poquito, ¿no? No es necesario que repita. Bueno, estaba comentando que la presencia de la medicina preventiva tanto en la provisión privada como en el aseguramiento privado, cada vez es más importante, tiene un rol más importante. Mi charla no va a tratar de la medicina preventiva como especialidad, porque yo creo que no es el foro, sino aquellos elementos que cada vez tienen más importancia en la provisión de los servicios sanitarios y en el aseguramiento. En los hospitales, ¿por qué tiene cada vez más importancia? Pues tiene cada vez más importancia por el control de la infección, por supuesto hablaré un poquillo sobre ello, por la calidad, hay un componente de calidad innegable, y por la seguridad del paciente. Y en el aseguramiento privado, ¿por qué tiene importancia? Pues tiene importancia porque en la medida que introduzcamos medidas preventivas, la incidencia de la enfermedad será menor y, por tanto, lo que denominamos siniestralidad también será menor. Allí hay otro elemento que se une al del prestigio y es el de la fidelización de los pacientes, en este caso de los asegurados, porque lógicamente las medidas preventivas hay que mantenerlas en el tiempo para que tengan resultados. Una medida preventiva aislada puede ser una campaña de vacunación puntual, pero la medicina preventiva lógicamente tiene que tener una presencia más continuada en el tiempo. Y en el caso del aseguramiento privado dirigido a funcionarios públicos, tanto los miembros de MUGENJU, la Eventualidad General Judicial, ISFAS, las Fuerzas Armadas o MUFACE, funcionarios de la Administración Civil del Estado, porque en los conciertos que se suscriben las aseguradoras con la Administración, ahí están recogidos los programas preventivos que deben ejecutarse. Básicamente dos grandes bloques, los que tienen que ver con la vacunación y los que tienen que ver con los programas de screening.
Voy a hacer una introducción a los temas de calidad y de seguridad del paciente. La calidad, el concepto de calidad, que bueno, puede ser copiado de otros sectores de la actividad, aparece en Europa por primera vez a finales de los años 90 en el cambio del gobierno Thatcher al gobierno Blair en el Reino Unido. Se intentaba romper con el concepto de competencia entre hospitales y adquirió una preponderancia absoluta el término de calidad. El término de calidad entendido ampliamente, desde incorporando la reducción de la variabilidad en la práctica clínica, que después comentaré un poquito, y el uso indebido de los servicios. El uso indebido de los servicios genera efectos negativos en la salud y, por supuesto, incremento de costes. El concepto de calidad también para acabar con la falta de coordinación y la fragmentación que se estaba produciendo y para responder mejor a las expectativas crecientes de la población. Esto se traduce también en nuestro país. En nuestro país hay un barómetro sanitario que se publica periódicamente y ahí se conoce la opinión, se conocen las expectativas que tiene la población española con respecto a sus servicios sanitarios. Pero el concepto de, a partir de ese momento surgen muchísimos documentos acerca de la calidad asistencial. Aquí he recogido algunos, los más relevantes. Prácticamente todos ellos establecen la calidad como una prioridad y la necesidad de tener mecanismos explícitos para controlar las políticas sanitarias. Pero previamente encontramos otros antecedentes y los encontramos en Estados Unidos. Una de las personas más relevantes en materia de calidad asistencial, quizás el más relevante, es el profesor Avedis Donabedian. Introdujo la necesidad de evaluar la calidad en los servicios sanitarios y en los cuidados médicos. Él introducía la calidad en tres niveles: calidad en la estructura, calidad en los procesos y por supuesto, calidad en los resultados. Y esto estamos hablando de 30 años antes de la introducción en Europa. Algunos de los teóricos de la gestión sanitaria se plantean si este es el camino correcto, el camino de tener cuidados seguros, cuidados adecuados y cuidados estandarizados. En definitiva, que sepamos lo que hacemos, a quién se lo hacemos, por qué lo hacemos y que lo podamos medir. También en los mismos años, en el año 1990, el Instituto de Medicina de Estados Unidos publica un libro que es muy conocido para todos aquellos que nos dedicamos a la gestión, que es Errar es humano. Y en este Errar es humano reconocía los errores que se producían en el ejercicio de la medicina. E incluso en aquellos momentos publicó el número de fallecimientos como consecuencia de estos errores. Yo ese dato en concreto no lo he utilizado, no lo voy a utilizar en esta charla porque es un dato de 1999 y por tanto me parece que no procede. He comentado que uno de los aspectos que recogía la calidad era la reducción de la variabilidad de la práctica clínica. Esto también se da en todos los estados, en todas las geografías, también en España. Y este es el último informe de la Sociedad Española de Cardiología, una sociedad, como conocen ustedes, muy prestigiosa, que todos los años publica el informe Recalcar. Y es un informe, es una encuesta en la que intervienen la mayoría de los servicios de cardiología del país. Y he resaltado en negrilla lo más importante, lo que al objeto de esta charla a mí me ha parecido relevante. Dice: existen notables diferencias entre comunidades autónomas que probablemente inciden en la calidad asistencial y en los resultados de la atención a los pacientes con enfermedades cardiovasculares en los distintos territorios.
Fíjense ustedes lo que dice, que probablemente incide en los resultados. En las distintas comunidades autónomas, algunas de ellas han legislado expresamente en materia de seguridad del paciente. Y este es, por ejemplo, un ejemplo del decreto del Gobierno vasco del año 2017, donde establecía la obligatoriedad en todos los hospitales, tanto públicos como privados, de crear los comités de seguridad. En definitiva, estamos hablando de calidad en el área de gestión, calidad en el acto médico y calidad también en lo que corresponde a la gestión administrativa, lo llamado ciclo del paciente, de admisión, de listas, etcétera, etcétera. Esta slide, en concreto esta transparencia, me la ha cedido mi buena amiga la doctora Ruiz Iglesias. En definitiva, por tanto, cuando hablamos de medicina preventiva, hablamos de calidad, hablamos de seguridad del paciente. Y me voy a detener en algunos programas más específicos, algunos de los que nosotros hacemos. Por ejemplo, medimos la prevalencia de la infección en la asistencia sanitaria. Medimos la infección en el sitio quirúrgico, en la herida quirúrgica. Hacemos un seguimiento de la higiene de manos, los 5 pasos de la higiene de manos. Por eso el 5 de mayo, todos los años, se celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos. El control de la bioseguridad de las salas de ambiente controlado, quirófanos, salas blancas, cabinas de bioseguridad, tanto para citostáticos como para productos estériles. Pues ahí hay que medir el nivel de aerobios y hay que medir el nivel de colonias de hongos patógenos. Hablamos de aislamiento en los pacientes que son susceptibles de serlo. Aislamiento, lógicamente, para no transmitir la enfermedad. Cuando hablamos también de calidad, hablamos del checklist quirúrgico. Esto parece una obviedad, pero hay que hacer el checklist quirúrgico. Si es el paciente, si es el anestesista que corresponde, el cirujano que corresponde, la pierna que corresponde, en fin, el checklist antes del inicio de cualquier intervención quirúrgica. Hablamos de los programas de esterilización y de la formación de las personas que trabajan en los servicios y en las centrales de esterilización. Hablamos de desinfección de alto nivel de colonoscopios y endoscopios, de los programas de bacteriemia cero, de neumonía cero, en fin, de control en general de las infecciones. Hablamos del control de las caídas en pacientes vulnerables y también del control de las úlceras de decúbito en pacientes encamados. Por supuesto, de las declaraciones de enfermedades obligatorias. En fin, de muchísimos programas en torno a la seguridad del paciente y en torno a la calidad. Programas que no se conocen en general y que únicamente pueden ser comentados, bueno, pues cuando se rompe esos círculos de calidad y aparece algún error o algún evento adverso que por supuesto no es deseado. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues seguro que de una manera muy parecida a como se hacen en otras organizaciones. Tenemos comisiones hospitalarias. Las más importantes son la comisión de infecciones, de enfermedades infecciosas. Esta es una comisión obligada. Todas las infecciones que se producen en el hospital, cuando hemos detectado un foco de infección, lógicamente es analizado por la comisión de infecciones. Una comisión de seguridad del paciente, en sentido muy amplio, va desde la correcta identificación a errores en el uso de medicamento o en la pauta de medicamentos, etc. Comisiones de calidad, que es un concepto que he intentado desarrollar aquí, y el PROA. El PROA, que son los programas de optimización de la utilización de los antibióticos. Conocen todos ustedes que se comenta que la resistencia a los antimicrobianos es la gran pandemia silenciosa de nuestro siglo y que nos estamos quedando con un arsenal de antibióticos cada vez más escaso por las resistencias antibióticas
y conocerán también por los medios de comunicación cómo la limitación a la prescripción de los antibióticos en el campo veterinario ha dado lugar a controversias con los veterinarios. Lo realizamos también a través de la adhesión a determinados programas y después me detendré en alguno de los que he señalado ahí y, por supuesto, materia de formación, es absolutamente imprescindible. Sistemas de vigilancia y control de las enfermedades de transmisión aérea o transmisión por contacto. Elaboración de protocolos de todo tipo y condición, de limpieza y desinfección, de esterilización, de bioseguridad, de protocolos de limpieza y desinfección de endoscopios, protocolo de obras, esto es muy importante, cuando se realizan obras en alguna dependencia sanitaria, en algún hospital, y hay que limitar el perímetro de la obra, hay que medir las colonias tanto de bacterias, pero sobre todo de hongos, porque donde hay polvo, donde hay humedad, proliferan los hongos, colonias patógenas y colonias no patógenas, y por tanto cuando tenemos una obra en un hospital hay que controlarlo especialmente, más si son obras cercanas a salas especialmente controladas, como pueden ser los quirófanos, y más si estamos hablando de quirófanos de alto riesgo, y quirófanos de alto riesgo son todos aquellos donde se colocan prótesis. Una simple lente en un ojo es una prótesis y, por tanto, un quirófano de oftalmología es un quirófano de alto riesgo. Y además, todos los años en estas áreas se hace una evaluación de lo que llamamos parámetros físicos. Temperatura, humedad, número de partículas, dirección de la circulación del aire, presión negativa, presión positiva, dependiendo si estamos hablando de quirófanos o estamos hablando de salas blancas. En fin, una serie de parámetros para garantizar la seguridad del paciente y la calidad asistencial en general. Pues de todo esto se ocupa la medicina preventiva. Y de la profilaxis prequirúrgica. La profilaxis prequirúrgica antibiótica lo que intenta es, en función del tipo de cirugía, también hay que tener en cuenta las características del paciente, se pautan unos antibióticos y la duración de esta pauta. Normalmente es una única administración, salvo casos muy concretos que esa administración debe prolongarse en el tiempo, casos muy concretos. El programa de prevención y control de la legionela fue modificado recientemente en el año 2022 y después en el año 2024. En los hospitales debemos controlar la legionela, la proliferación de la legionela, y para esto hay que hacer un diagnóstico inicial, hay que hacer un protocolo concreto, hay que hacer controles diarios de temperatura, de pH, de aerobios, controles semanales, controles mensuales, limpiezas y desinfecciones anuales, es decir, el tipo de control es realmente muy exhaustivo. Por supuesto, un elemento fundamental en cualquier programa de medicina preventiva de cualquier centro son los programas de vacunación, ¿no? Los programas de vacunación, bien la vacunación ordinaria, de la que comentaré algo a continuación, y también las vacunaciones para viajes al extranjero, que cada vez tienen más importancia. Viajamos mucho, viajamos más lejos, nos exponemos más y después regresamos a nuestros puntos donde vivimos habitualmente, y por tanto hay que prestarle la mayor atención posible. Me voy a detener un momento en la campaña de vacunación de la gripe de este año. Esta mañana me ha llegado el boletín epidemiológico semanal de la Comunidad de Madrid, y en atención primaria estamos casi 280 casos por 100.000 habitantes. Es decir, hay un incremento, la incidencia de gripe está subiendo, y por tanto desde nuestra responsabilidad
tenemos que promover la vacunación de la gripe. Mientras que la gripe está subiendo, la incidencia de COVID, el último informe epidemiológico de la Comunidad de Madrid, se está manteniendo un poquito por debajo de 3 casos en atención primaria por 100.000 habitantes. Por supuesto, nosotros, aunque somos una provisión privada de servicios sanitarios, también colaboramos en las primeras campañas de COVID y seguimos vacunando de COVID. He comentado antes que uno de los elementos que se controla en los hospitales es la incidencia de la infección relacionada con la asistencia sanitaria. Para los que procedan del mundo sanitario, lo que antes denominábamos infecciones nosocomiales. Ahora se denomina infección relacionada con la asistencia sanitaria. Este estudio es un estudio nacional, es una encuesta donde los hospitales participan voluntariamente. Participan muchísimos hospitales, todos tenemos interés en medir nuestra prevalencia de infección y compararnos con los demás y compararnos también con nosotros mismos, con los resultados que hayamos obtenido en los años inmediatamente anteriores. No tengo ningún problema en presentar nuestros resultados porque están por debajo de la media nacional, son buenos resultados. Ya tenemos los resultados del año 2024 y ven que el porcentaje de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria a nivel nacional es de 8,19%. Es decir, que de 100 pacientes que estén hoy en un hospital, más del 8% tienen una infección relacionada con la asistencia sanitaria. Por tanto, como ustedes comprenderán, es un elemento a vigilar, a valorar, a cuidar, porque después este 8% pueden ser personas especialmente vulnerables y la situación puede ser especialmente crítica. En nuestro grupo este es un poquito más bajo, es un 6,24%. ¿Y cuáles son las infecciones que más aparecen en un hospital? Pues miren, las infecciones del tracto urinario, las infecciones de herida quirúrgica, a pesar de todas las cautelas y de todos los programas de profilaxis, y complicaciones con prótesis y las sepsis. Y este sí que es un tema importante. Por tanto, estos son los 10 eventos adversos más importantes en un hospital, los que se dan con más frecuencia. Pues de los 10 eventos adversos que se dan con más frecuencia en un hospital, 3 son infecciones. Y una infección, además de empeorar la situación de nuestros pacientes, pues lógicamente implica un incremento en el número de días de hospitalización y por supuesto significa también un incremento de los costes. Este es un trabajo que realizó el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital General de Alicante, está publicado en la revista de alto impacto de la especialidad y es de enero del año 2022. Y ya ven que, por ejemplo, una infección adicional en pacientes intervenidos con una colecistectomía significa un incremento de coste de casi 2.000 euros adicionales. He dicho al principio que uno de nuestros programas más importantes son los programas de vacunación y me parecía que debía aprovechar esta oportunidad que me da la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote para recordar los calendarios de vacunación. En esos códigos QR que pueden fotografiar y que por supuesto, como esta presentación está a su disposición, están los calendarios de vacunación infantil y los calendarios de vacunación, ahora se denominan calendarios de vacunación a lo largo de toda la vida. Están las enfermedades para las que tenemos en estos momentos disponibles vacunas y las edades a las que hay que administrar estas vacunas. Cada vez recibimos más población que no ha podido vacunarse a tiempo en sus países de origen o que no recuerdan si han sido vacunados, pues existe también lo que se llaman calendarios de vacunación acelerados
para personas que no se han administrado la vacuna cuando correspondía. Pero además de ese calendario de vacunación, existen otras vacunas recomendadas para los adultos sanos. Y esto es importante también. Yo aquí tengo que abogar por la vacunación contra el herpes zóster, el neumococo y sobre todo las que les he señalado ahí. Las distintas comunidades autónomas tienen peculiaridades con respecto a estas vacunas. Por ejemplo, la del herpes zóster en la Comunidad de Madrid se está vacunando a mayores de 65 años, pero no a todos los mayores de 65 años. Cada año se incorpora determinados años a la vacunación. En el caso del virus respiratorio sincitial en adultos, ya saben que en niños el año pasado fue un éxito absoluto, en adultos también en la Comunidad de Madrid está limitado a personas que tienen más de 60 años, que viven en residencias de mayores o personas que han recibido un trasplante en los 2 últimos años. Hay una serie de limitaciones y cada comunidad autónoma está estableciendo las suyas. También existe el calendario de vacunación para personas de riesgo, por ejemplo, inmunodeprimidos, personas a las que se les ha extraído el bazo, una esplenectomía, en fin, los facultativos que atienden habitualmente a este tipo de pacientes saben las recomendaciones que deben realizar. Ahí tienen también el código QR para que puedan acceder al mismo. Y en vacunas se está investigando mucho y en esta slide les pongo algunas de las que se están introduciendo en estos momentos. Otro elemento importante que se realiza en los servicios, en nuestro caso en medicina preventiva, son los programas de atención a la evaluación del dolor en el momento de ingreso en los hospitales. No se hace en todos los hospitales, pero nosotros poco a poco estamos introduciendo este programa. Existen escalas para valorar este dolor de tal manera que poco a poco el control del mismo sea mayor. No voy a comentar los resultados porque creo que no tiene más interés y esto es todo lo que les he querido contar esta tarde. Muchísimas gracias. Hemos asistido a una presentación extraordinaria por la extensión, la amplitud y la profundidad del contenido, de extenso espectro, y que tendremos la oportunidad como fuente documental de acceder a ella para mayor precisión, puesto que se subirá a la red. Y si es extraordinaria por el contenido, pues creo que ha sido también modélica por la presentación. Creo que tenemos, como digo, una fuente documental extraordinaria. Ayer hablaban con Antonio Burgos de salud pública como otro tema, y desde la salud pública pues traspasamos hacia lo que se llamó a principios del siglo pasado sobre todo la higiene, y después, ya desde el año 50, ingeniería sanitaria sobre todo, por lo que se estableció en la Real Academia Nacional de Medicina de España, pues la plaza, ¿verdad?, o el sillón de ingeniería sanitaria, que ocupó inicialmente pues, el catedrático de ingeniería sanitaria de la Escuela de Caminos, don José Paz Maroto, ¿verdad? Esa plaza pues luego se amplió con el nombre de arquitectura sanitaria, y arquitectura sanitaria e ingeniería sanitaria pues es la plaza sin el menor honor pues que estoy ocupando, como muchos de ustedes sabéis, ¿no? Y recientemente, hace más o menos un año ahora, pues se ha creado nominalmente una plaza de arquitectura sanitaria como académico correspondiente. De ahí el interés, pues que los aspectos estos de las cuestiones hospitalarias directamente, construcción, proyecto, construcción de hospitales, el tratamiento de
las dimensiones de la sala, las ventilaciones, los análisis físicos de todo, ¿no? Los departamentos de los hospitales pues son verdaderamente necesarios, utilísimos, y sobre todo en las salas de quirófano y en las salas UCI de manera especial, todo lo que esto representa, ¿no? Consecuencia, desde todo este conjunto de perspectivas, pues ahora la denominación general de este conjunto de cosas, salud pública, higiene, ingeniería sanitaria, donde toma auténtico valor actual, es precisamente la expresión del título que nos has traído, ¿eh? Medicina preventiva, ¿eh? Que ciertamente evitar la enfermedad y sobre todo las mayores dificultades de curar cuando es posible, si efectivamente tenemos pues estos medios que nos has ido señalando. Creo que esto es extraordinario. Yo supongo que alguno de ustedes querrá hacerle alguna pregunta concreta dentro de este espectáculo tan extraordinario que nos ha presentado, o este panorama, ¿no? En una de las últimas gráficas que has puesto respecto a cómo es la media de las infecciones que en la sanidad normal o general era hasta del 8 y pico, creo recordar, y en vuestro grupo era del 6 y pico, si no me equivoco, me ha parecido ver que ha ido creciendo, que había antes mucha menos, un tanto por ciento como del 4, incluso del 3 y pico, antes de, y que había un salto hacia arriba. ¿Es que lo he mirado mal o...? No, seguro que no lo has mirado mal, pero vamos a repasarlo y vamos a leer esa gráfica. A ver, esa otra. Eso es, bueno. A ver, hubo un tiempo que era grande, vamos, que era relativamente alta. Sí, luego bueno, bajó, vamos a... y luego hay vuelta a subir. Sí, ¿A qué se debe eso? Esta gráfica únicamente he cogido los 5 últimos años, 2019 a 2024. La línea roja es la media de la media nacional. Sí, que aquí están todos los hospitales de todo tamaño. En el año 2019 la prevalencia de infección respiratoria era del 7,77 y en el año 2024 de 8,19. Ha crecido un poquito. Para poderte contestar con exactitud tendría que ver cuántos hospitales estaban en el año 2019, cuántos han participado en la encuesta en el año 2024 y las características de estos hospitales. Lo que sí puedo asegurarte es que cada vez se mide más y se mide mejor. Lo más llamativo en la línea roja es que no se ve el impacto del COVID, mientras que en la nuestra sí se ve claramente el impacto del COVID. Porque en 2019, 2021, 2022. Aquí esto está, desde un punto de vista estadístico, muy artefactado, porque durante un tiempo, durante muchos meses, teníamos prácticamente todos nuestros hospitales eran enfermos con una determinada infección y por tanto aparecía esta incidencia. Estamos en unas cifras muy tolerables, quiero decir que un 8,19% es una cifra muy semejante a la del 23, un poquito menos que la del 22, o sea que yo creo que la verdad es que no parece un tema preocupante. Lo más importante aquí es seguir midiendo, porque solamente aquello que se mide es aquello que sabes lo que está ocurriendo y por tanto tomar medidas. Pero no me parecen cifras. Y después la diferencia entre la media nacional y la nuestra es que en la media nacional aquí tienes hospitales de 1000 camas, hospitales de 600 camas, hospitales grandes, mientras que en nuestro grupo tenemos hospitales, el más grande está en torno a las 250 camas. Nosotros, en sentido estricto, no nos tendríamos que comparar con la media nacional, sino que nos tenemos que comparar con los hospitales de nuestro tamaño, porque el tamaño influye en la incidencia, en la posibilidad de transmisión.
A mí me ha llamado mucho la atención, María, lo que has contado sobre que en los hospitales nuestros, vamos a llamarle así, se ha iniciado y con relevancia la atención al dolor. Esto es uno de los problemas que yo creo de mayor necesidad y de mayor trascendencia. ¿Cómo lleváis esto? ¿Cómo está la posibilidad de tratamiento? ¿La eficacia en su caso? Pues a mí también me preocupa y por eso lo introdujimos. El dolor no es inevitable, el dolor se puede tratar, a veces con más éxito, a veces con menos éxito, pero yo a mi gente, a mi equipo siempre le digo, cuando un paciente dice que le duele, hay que creerse que le duele. Eso de que no le puede doler, bueno, no, si dice que le duele, le duele. Y entonces es lo mismo que hemos hablado con la pregunta anterior de las infecciones, es que hay que medir. Y cuando el paciente ingresa en el hospital, hay que pasarle la encuesta correspondiente y valorar el nivel de dolor que existe. Y para eso existen escalas. Y una vez que medimos el dolor y que sabemos qué le ocurre, a partir de ese momento hay que introducir los programas de analgesia correspondiente. Pero sí, no tenemos que conformarnos con le duele, no le duele, no, sino que hay que profundizar un poquito más y intentar medir el nivel de dolor. Y ya se puede hacer. Lógicamente hay un componente subjetivo, pero a pesar de que exista ese componente subjetivo, existen técnicas para poder llegar a una conclusión. Has dicho como si tuviéramos poco menos que tener que adorar a la ciencia fundamentalmente física, que lo que no se mide, la expresión esa que es clave, digamos que para información, espero que tuya también, pero en fin, de todos, se acaba de crear un comité técnico de metrología sanitaria y metrología médica. Entonces, este es uno de los temas que más están preocupando en el Centro Español de Metrología y en el Instituto de la Ingeniería de España, precisamente que en el ámbito de la medicina y en el ámbito de las enfermedades, pues sepamos de verdad, no, tengo una tensión de 7,4, bueno, a ver, ¿qué es eso? Tome usted esta pastilla, una por la mañana y otra por la tarde. Se ha hecho unos análisis en fármacos, en este conjunto de cosas, ¿no?, que creo que hace mucha falta, creo que hace mucha falta. Estamos celebrando el 150 aniversario de la creación de la Convención del Metro, y estableciendo ya el sistema internacional de unidades. Y desde ahí, pues que efectivamente también se abarque no solo a la ciencia, digamos, primigenia, la física, a la ingeniería, al comercio, sino también como dedicación especial en estos últimos años, ¿no? Esto abarca ciertamente a todos, ¿no? Pues totalmente de acuerdo, pero es que tenemos que medir hasta lo más elemental, la temperatura de quirófano. Es que las normas nos dicen qué temperatura debe tener un quirófano, de 22 a 26. Tenemos que medir la presión, tenemos que medir la presión diferencial, porque en algunas salas tiene que haber presión positiva, en otras debe haber presión negativa. Hay que medir, por supuesto, el nivel de las unidades de colonia de aerobios, de bacterias, las colonias de hongos. O sea, es la única manera de tomar medidas en condiciones de normalidad y más en condiciones extraordinarias. Hay que medir la renovación de partículas, el número de renovaciones de partículas por hora. Muchas cosas. Realmente un hospital es desde un punto de vista de la ingeniería, es un mundo. Además que hay muchos elementos a tener en cuenta a la hora de diseñar un hospital en los términos en los que estamos comentando aquí. Las unidades de cuidados intensivos, presidente, son unidades calificadas de riesgo intermedio. No son calificadas como de alto riesgo.
porque aunque los pacientes pueden recibir tratamientos invasivos, catéteres, etcétera, etcétera, no es lo mismo que una intervención quirúrgica. Pero sí que es cierto que son pacientes especialmente vulnerables, están realmente, por eso están en las unidades de cuidados intensivos, están muy enfermos. Pero ahí entran no solamente aspectos de carácter técnico, sino aspectos técnicos de manejo del paciente, ¿no? De higiene de manos, de sondajes, de utilización de catéteres, temas más de práctica clínica, de práctica de cuidados de enfermería, de prácticas médicas, pero también, lógicamente, temas ambientales. Y un elemento muy importante son los aislamientos. Y en los aislamientos podemos tener aislamientos normales, pero tenemos también cada vez más habitaciones con habitaciones normales, no estoy hablando ya de quirófanos, de habitaciones con presión negativa. Es decir, que si tenemos una determinada infección en un enfermo con una determinada infección, que no pueda salir hacia afuera, que cuando se abren las puertas, y hay que abrir las puertas porque lógicamente hay que cuidar a los pacientes, pues que no se produzca una salida de gérmenes que no es deseado, porque entonces sí que generamos un problema en el resto de las instalaciones. En muchos aspectos es un tema precioso, es un gran desconocido y está bien que no sea conocido, porque eso quiere decir que funciona, porque cuando las cosas funcionan con normalidad, pues no sé, no es lo que tiene que ser, ¿no? Y sí, efectivamente, es un mundo realmente apasionante. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues quedamos. Gracias.